debe de conocer, saber, ser entendidos en cómo ser edificados como sacerdotes santos de Dios. Una cosa es ser salvo de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, y otra cosa es ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y el cómo ser edificados, Dios lo ha dejado revelado en su palabra. Y digo revelado porque a través o por medio del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios que ilumina nuestro entendimiento, podemos encontrar en la palabra de Dios 12 pasos para ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 21, versículo 17 en adelante. Ahí nos da una lista de 12 defectos físicos que descalificaban en aquel tiempo, en el antiguo pacto. Eran 12 defectos físicos que descalificaban a los hijos de Aarón para fungir como sacerdotes y ministrar en el lugar santo en aquel tiempo en el tabernáculo de Moisés. Ahora bien, a través de esos 12 defectos físicos, nosotros recibimos enseñanza, entendimiento, que estos defectos ahora en este tiempo son defectos de nuestro carácter. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esos defectos físicos. Ahora nos muestra, nos señala Dios 12 defectos de nuestro carácter que debemos de sanar para entonces ser edificados o formarnos como sacerdotes santos para Dios. ¿Hemos entendido esto? Esto es poderoso. Miren, saber los pasos que tengo que dar para hacer lo que Dios me pide ser, solo con saber los pasos ya por lo menos es el 50% de la batalla ganada. ¿Sí? La otra parte es que yo tengo que trabajar en oración, clamando la sangre de Cristo, el poder y la virtud de su palabra y de su fuego santificador, para que yo reciba esa liberación, esa sanidad, esa transformación de carácter, para que yo tenga el carácter de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ese es uno de nuestros objetivos como cristianos. Todo cristiano tiene que tener la visión, ¿sí?, de ser edificados como templos vivos, como casa espiritual y como sacerdotes santos para Dios. Amén. Sí. Esta palabra quebradura de pie viene de la palabra hebrea ragal, que significa andar falso. Significa un andar falso, significa calumniador. Miren qué tremendo eso. Y también viene de una raíz hebrea que significa caer, significa cautiverio, significa desfallecimiento. Estas son las dos palabras claves en cuanto a este defecto de la quebradura de pie. Lo que es, por un lado, esa tendencia a calumniar, a estar calumniando, a estar en chismes, a estar denigrando a las demás personas, y también la tendencia que tenemos a desfallecer, a languidecer, a rendirnos por cualquier situación, principalmente en una situación adversa en nuestra vida. ¿Está claro esto? Esa palabra desfallecer habla también de esa actitud, a estarnos quejando, a estar murmurando, a estar reprochando por la forma en que Dios permite que sucedan las cosas en nuestra vida. ¿Está claro esto? Miren, cuando un sacerdote que tiene una persona con esta tendencia de calumniar y de estarse quejando, no califica para ser un sacerdote santo para Dios. Es por eso la urgencia de ser liberados y sanados de estas cosas, porque todos tenemos esta tendencia. ¿Cuántos están conscientes de ello? Todos tenemos esa tendencia a estar calumniando y la tendencia a estar murmurando, quejándonos, reprochando y tantas cosas parecidas. ¿Estamos? Muy bien. Esto es bien tremendo, porque la palabra misma nos enseña que nosotros tenemos que dejar a un lado la calumnia. El calumniar nos deja fuera de la Nueva Jerusalén, fuera de la presencia de Dios. Acompáñenme al Salmo 15, por favor, y veamos esto.
al Salmo 15. Veamos que esto es uno de los requisitos para subir al monte santo de Dios. Salmo 15, cuando lo tenga me dice, por favor. El Salmo 15 es un salmo bien poderoso. El Salmo 15 también es un salmo que nos marca una ruta, un camino para nosotros llegar al monte santo de Sión o la Nueva Jerusalén, pero no solo llegar, sino habitar, quedarnos ahí por crecimiento espiritual. Y dice en el versículo 1, ¿lo tiene? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién morará en dónde? En tu monte santo. Y en el versículo 2 dice, número 1, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y luego dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes santos de Dios? Tenemos que ser liberados de esta tendencia, hermanos, a estar calumniando. Véalo acá, claramente dice, ¿quién habitará en tu monte santo? Pues el que no calumnia con su lengua, ¿sí? El que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche. En otras palabras, el que no topa los chismes. Porque igual peca el hechor que el que oye. ¿Cómo es ese dicho? ¿Cómo es? Hechor y consentidor pecan por igual. Esa es una realidad. Si aquí lo dice la palabra, el que no consiente, hermanos, principalmente cuando se está denigrando o hablando mal, o incluso a veces tal vez lo que se está diciendo es verdad, pero se está hablando y se está divulgando para denigrar a la otra persona, y más si es una autoridad espiritual o natural sobre nosotros. ¿Sí? Si nosotros al tener esa tendencia, eso es lo que nos aparta de Dios, nos deja fuera del santo monte de Dios y no nos permite ejercer un sacerdocio de acuerdo al carácter de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Tenemos que ser libres, sanados de toda esa actitud y tendencia a estar calumniando, hermanos. Esto es algo urgente. Si algo hace tanto daño, principalmente en las iglesias, en las familias, es la calumnia. Es y hacerle mal a nuestro prójimo. Con esa misma calumnia, hermanos, tenemos que tener la decisión o tomar la decisión y tener la firmeza de no consentir. Cuando alguien te llega a hablar mal de otra persona, dile, ¿sabes qué? No me contamines la mente. ¿Me lo podrías decir delante de la persona? ¿Me lo podrías decir delante de la persona? Mire, esa es una buena actitud que nosotros debemos de aprender, porque hay que aprenderlo. Porque nuestra tendencia natural es no solo calumniar, sino nos deleitamos en lo que nos están contando de las otras personas, de las cosas feas de las otras personas. Y ya te diste cuenta, y fíjate que esto, y mire, de verdad hasta lo disfrutamos o no. No os hagáis. Todos traemos esto. Y eso nos descalifica para ser sacerdotes santos por crecimiento espiritual. Pero usted y yo queremos ser sacerdotes santos. Hay que renunciar a la calumnia. Se empieza por pedirle perdón a Dios. Porque el asunto es que tenemos que reconocer que cada uno de estos defectos es pecado. Por allí empieza todo, ¿sí? El reconocer que es pecado. Calumniar es pecado. Por lo tanto, tenemos que reconocer y delante de Dios decirle, Señor mío, Dios mío, reconozco que soy culpable de calumniar, de hacer mal a mi prójimo. No tengo idea de cuánto mal he hecho a mi prójimo, Señor. Y no tengo idea de cuántas veces he consentido que delante de mí hablen mal de otra persona. Señor, reconozco que soy culpable de ello. He pecado contra ti. Perdóname, Señor. Sálvame, lávame con tu sangre. Señor, no solamente me perdones, sálvame de esta tendencia, de esta maldad que hay en mi corazón. Yo te la rindo. Yo renuncio por mi parte, Señor, a toda calumnia, a todo chisme, a toda tendencia y a todo deleite que siento en ello. Yo renuncio a ello. Jesús, sálvame, por favor.
Estamos. Y el otro lado de esto de quebradura de pie es esa tendencia a desfallecer, a estar murmurando, mis hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón para ser sacerdotes santos para Dios. Acompáñeme por favor al Salmo 100, ¿de acuerdo? Al Salmo 100. Veamos la actitud correcta que debemos de tener como sacerdotes santos para Dios. Y el Salmo 100, David era un experto en eso. ¿Saben que David era un sacerdote también? Él era un rey y un sacerdote. Por eso cuando él se puso el efod y empezó a danzar, mire, Dios no lo reprendió. Y si alguien tenía entendimiento de esto de ser un sacerdote, era David. Y lo dejó aquí en el Salmo 100. Dice en el versículo 1 y 2. ¿Están listos? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, que dice, con alegría. Venid ante su presencia. ¿Cómo? Con regocijo. Diga conmigo: tengo que entrar a la presencia de Jehová con regocijo. Eso es lo contrario, hermanos, a entrar deprimidos, murmurando, quejándonos por las circunstancias, por las situaciones. Aprendamos, entendamos de una vez por todas: a Dios no le causamos lástima. Y Dios no se mueve por lástima. Dios no se va a mover porque usted vaya a orar y hable con Él con una actitud: Señor mío, mira lo que me está pasando. Señor, no es justo lo que me están haciendo. Mire, esa actitud, le voy a decir, en lugar de causarle lástima a Dios, lo que causamos es que Dios aparte su rostro de nosotros. Porque la queja, el reproche, hermanos, es el canto del dragón. Y nosotros tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Usted lo sabe, ¿verdad? Ese es el Salmo 34. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dios ya estableció cómo quiere que entremos a su presencia, incluso cómo quiere que le sirvamos. Vamos ahí al Salmo, por favor, 34. El 104, de hecho, ahí sí, tenés razón. Dice el 4: entrad por sus puertas con acción de gracias. Léalo conmigo: por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esa es la actitud correcta de un sacerdote santo de Dios. Muy contrario a lo que dice en Filipenses 2:14. Acompáñeme a Filipenses 2:14, por favor. Y cuando lo tengan, me dice para que podamos leerlo juntos. Filipenses 2, versículo 14. Es un versículo chiquito, pero que implica grandes cosas. ¿Lo tiene? Dice: haced todo, ¿cómo? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, que dice, resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo voy a resplandecer como luminar en este mundo? ¿Cómo voy a resplandecer en medio de una generación perversa? Con esa actitud en mi corazón, hermanos, de tener siempre alabanza y gratitud para nuestro Dios, pase lo que pase. De hecho, en el libro de Efesios habla o nos dice que siempre en nuestro corazón haya un canto, que estemos con cantos, himnos, salmos en nuestro corazón. Si alguien me ayuda a encontrar esto, por favor. Así nos edificamos más. Sé que es en el libro de Efesios, pero como usted tiene más memoria que yo para memorizar la palabra, creo que es Efesios. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, que dice, sed llenos del Espíritu,
hablando, dice, entre ustedes, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lea en voz alta la última parte. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dándole siempre gracias a Dios el Padre, por supuesto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Pero habla de tener siempre un canto en nuestro corazón, gratitud en nuestro corazón. Eso es lo que caracteriza a un sacerdote santo de Dios. ¿Estamos claros en esto, hermanos? ¿Sí? No podemos entrar con quejas, ni reproches, ni mucho menos. Porque imagínese usted, solo por lógica usemos eso. Tal vez hemos estado calumniando o deleitándonos con la calumnia que estamos escuchando de alguien y siendo partícipes de esa calumnia. Y luego entonces venimos a la presencia de Dios a interceder. O sea, ¿se da cuenta cuán ilógico es eso? Por un lado, con mi lengua estoy destrozando, haciendo daño, calumniando. Y por el otro lado, quiero venir a interceder, a orar, a fluir en intercesión del Espíritu a favor de alguien más. No, mis hermanos, la cosa no funciona así. Miren, estas enseñanzas deben ser clave para los que están en los ministerios de intercesión, de liberación y de intercesión. ¿Saben por qué muchos no tienen, o no son efectivos en la liberación, en echar fuera demonios, ¿sí?, en liberar y sanar a los oprimidos por el diablo? ¿Sabe por qué el diablo se les resiste? Porque no han tomado en cuenta cuánto han pecado con estas cosas, cuánto han pecado en contra de Dios. Por un lado, calumniando, o sea, prestándole mi lengua al diablo, y luego con esta misma lengua quiero venir a ordenarle a los demonios que se vayan. No funciona así, hermanos. No funciona así. Y esto es bien tremendo. Y es por eso que las vidas no cambian. Es por eso que las vidas están en miseria, las familias en miseria de todo tipo, hermanos. Hay que tener cuidado con esto. ¿Queremos ser sacerdotes santos? Pues oremos, trabajemos en ser edificados como tales, renunciando, ¿sí?, siendo sanados de esta quebradura de pie, que es la tendencia a calumniar y a estarnos quejando, reprochando, murmurando. ¿De acuerdo? Y tengamos un canto de gratitud, un canto de gozo, siempre, siempre agradecidos con Dios. Y eso nos va a ayudar a estarlo alabando y adorando, pase lo que pase. Siempre Dios, mire, en su plan maestro está que permite que nos hagan cosas y nos hagan cosas feas. Estamos, siempre esto es parte del camino. No crea que porque usted es cristiano, porque usted es hijo de Dios o porque usted diga que es hijo del rey, nadie le va a hacer nada, nadie lo va a engañar o le va a hacer una trampa, una mala pasada. Yo creo que es cuando más nos hacen las malas pasadas, porque asumen que no vamos a reaccionar como de verdad sí quisiéramos reaccionar, pero nos tenemos que aguantar por causa del testimonio. Pero eso es lo que nos lleva a orar. Por eso lo permite Dios. Si no, ¿de qué otra manera vamos a correr a los pies de Él? Y no hay lugar más alto que estar a los pies de Él, rindiéndonos. Amén. Estamos, por lo tanto, entonces, hermanos, un sacerdote santo que se está edificando como un sacerdote santo, tiene alabanza, tiene continua gratitud. No de vez en cuando, hermanos. Llega el momento en que siempre, siempre vamos a tener gratitud, alabanza continua. Diga conmigo, continua. Otra vez, continua. O sea, no de vez en cuando, sino constantemente, pase lo que pase, alabamos, adoramos y glorificamos a Dios con nuestras vidas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente defecto que tenemos que sanar en nuestro corazón para ser edificados como sacerdotes santos? Rotura de mano. Eso está muy relacionado también con el pie. Rotura de mano. Esto es poderoso, hermanos. Y interesantemente, la expresión rotura de mano también tiene dos lados. Significa garra, significa poder, fuerza, por un lado, y por el otro lado significa dominio, someter. Eso es lo que significa rotura de mano. Por lo tanto, esto está relacionado
con los problemas de corazón que tenemos, de ira, de contienda, por un lado, y por el otro lado, por esa tendencia que hay en nosotros de estar dominando, ¿sí? De estar sometiendo a los demás, que se hagan las cosas como yo digo. Y si no lo hacen como yo digo, entonces me enojo. Sí, todos tenemos esa tendencia. ¿Por qué cree que cómo cuesta trabajar cuando vemos varias personas? Porque sin darnos cuenta tenemos la tendencia a querer sobresalir, a querer imponer lo que nosotros creemos o pensamos. Sí, sí. Y un sacerdote santo no puede tener este tipo de actitudes. Acompáñeme por favor al capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Capítulo 20 de Mateo. Y veamos lo que Jesús nos dice al respecto. Vamos a leer en el versículo 25. Jesús nos enseña cómo deben de ser las cosas entre nosotros. ¿Estamos listos? Dice en el versículo 25 de Mateo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora el 26, póngale atención, dice: mas entre ustedes, o sea, entre los cristianos, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, ¿cuántos quieren ser el primero? Ahora no contesta, ¿va? ¿Cuántos quieren ser el primero? Dice: el que quiera ser el primero entre ustedes será, ¿qué cosa? Esto es tremendo. Dice, mire, en el mundo, en el sistema mundo, los gobernantes y los grandes se enseñorean sobre las personas. Y eso lo vemos. ¿Sí? Esa palabra enseñorearse es someter, es ejercer un dominio, es subyugar. Eso significa esa palabra enseñorear. Pero Jesús dijo, miren, entre ustedes las cosas no tienen que ser así. Esto es algo que de verdad se tiene que meter en nuestro espíritu, hermanos, a todos los obreros y ministros del Señor Jesucristo. Tenemos que tener este entendimiento, y principalmente para ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Tenemos que tener convicción que entre nosotros no podemos enseñorearnos. Mire, Dios no nos ha puesto como ministros para estar manipulando la vida de la gente. Mire, Dios no nos ha puesto como ministros en esta tierra para poder estar, por decir así, controlando la vida de las personas. Ese no es el trabajo de un ministro, ese no es el trabajo de un pastor. Nuestro trabajo, mis hermanos, es alimentar a las ovejas, ¿sí? Liberarlas, sanarlas, instruirlas. Ese es nuestro trabajo, pero no controlar sus vidas, no manipular sus vidas. A veces viene, mire pastor, dígame usted con quién me tengo que casar. Y yo qué sé, pregúntale a Dios. ¿Sí? O mire, dígale a mi esposo que tal cosa. No, eso no es mi trabajo. ¿Está claro? Ahora, mi trabajo sí es enseñarte a orar, y principalmente a que reconozcan cuál es la causa de los problemas. ¿Estamos? Pero miren, esta tendencia que tenemos nosotros a estar controlando, a estar ejerciendo dominio, es algo que debemos de quitar de nuestro corazón. Acompáñenme ahora sí a primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Aquí nos enseña la palabra cómo debe de ser nuestra actitud. Y por supuesto, normalmente hay ocasiones que hay que corregir, pero hay que saber cómo corregir, hasta dónde llega la responsabilidad de un obrero, un ministro del Señor Jesucristo. Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo, vamos a leer del versículo 1 al 3, creo. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. Cuando habla de ancianos se refiere a los obispos, a los pastores. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será, ¿qué dice? Revelada. Y luego dice, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y leemos alta lo otro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego dice el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se da cuenta? Esto es bien tremendo. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? El Señor Jesucristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Pero dense en cuenta acá, de esto que leímos, lo que nos compete acá en este momento, en base a este defecto que hay que sanar en nuestro corazón, es esa tendencia a enseñorearnos. Y dice, no enseñoreándose de las personas que están bajo su cuidado. No podemos enseñorearnos. Pero como tenemos esa tendencia, es ahí donde tenemos que orar, pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. No tengo idea de cuántas veces me he enseñoreado, consciente o inconscientemente, Señor mío, Dios mío, y contra ti he pecado. Sálvame, Jesús, de esta tendencia.